Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de esta asignatura, como lo es la introducción a la oratoria jurídica. Entonces, su conocimiento, vamos a seguir observando temas que forman parte del sílabo correspondiente y que los iremos desarrollando de forma mucho más puntual para que tengan una comprensión más amplia acerca de. Dentro del contenido establecido para esta semana vamos a observar qué es la oratoria, qué es la retórica y de igual manera otro tema elemental como lo es la comunicación, ya que son factores que permiten que el uso de la palabra llegue a cumplir su objetivo, su meta y su prioridad en este ámbito. Y lo que vamos a lograr, transmitir a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios para alcanzar una comprensión técnica de nivel académico universitario sobre la asignatura, ya que en el proceso de adquisición, comprensión y entendimiento de las nuevas ciencias se deben conocer sus pilares, sus más mínimas expresiones. El arte de hablar y arte es una discusión práctica en la pradera de la retórica. Entonces, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público, que es un proceso persuasivo de convencer, atraer al público sobre el tema, tomando en cuenta unos procedimientos formativos que se dan a través de unos principios primordiales. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro que el propósito en este sentido es convencer, atraer, llamar la atención a cualquier dirigir. La oratoria, bien, la retórica es el arte de bien decir con elocuencia, de emocionar por la utilización de la palabra. También es un instrumento que permite expresarnos de manera oral con facilidad y elegancia. El arte de hablar con elocuencia, de delectar, persuadir y conmover por medio de la palabra. La oratoria puede definirse como el término retórica, que viene del griego retorique, que es un conjunto de reglas e ideas referente al arte de hablar. También es una ciencia que trata y estudia el lenguaje humano, refiriéndose a unos de los diferentes asuntos del comportamiento humano. La retórica. En sí, el término retórica, tenemos refiriéndonos a él como todo ámbito de usos del lenguaje y todo el ámbito de los usos de la lengua. Retórica, junto con el discurso, son términos que la lingüística necesita abordar. Esta ciencia, que es la retórica, permite la asimilación de las reformas orales o escritas que cumplen el núcleo comunicativo que consta de tres puntos primordiales: dar, emocionar y atraer. La retórica antigua es la expresión de las ideas mediante la palabra. La retórica se cumple con un núcleo primordial que es la elocución, el espejo de la persona, donde se evalúa el nivel de la persona en la argumentación de la opinión. Es una forma de expresar los sentimientos y afectos para el uso del lenguaje literario. Viene del griego. ¿Sí? Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta la importancia y la relevancia de la palabra y qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar a través de la oratoria y de la retórica, poniendo ya en aplicación cada uno de estos elementos tan esenciales. La elocuencia es la figura del pensamiento, en ella se evalúa la persona o se baja. ¿Por qué? Por la misma habilidad de la utilización de la palabra hablada. Esta última tiene diferentes llamadas, pero la más efectiva es la teoría del estilo, porque trata de la manera de transmitir la idea o bien el mensaje. Se basa en dos puntos: la elocuencia interna, trata de las emociones de la persona, y la elocución externa, que trata de la manera de enviar la idea. ¿Sí? En este sentido, debemos tomar en consideración que la forma, la manera, el medio en el que nosotros transmitimos este mensaje, esta idea, esta proposición, llega a provocar y alcanzar un propósito totalmente esencial, ya que es el canal que nos va a permitir a nosotros alcanzar esta meta. La elocuencia se caracteriza por lo externo más que por lo interno, ¿sí? Porque se interesa por la manera de enunciar y sobre todo los gestos, movimientos del enunciador, refiriéndose al vocabulario utilizado y las técnicas de conocer al destinatario. Ustedes, a lo largo de este ciclo,
van a ir adquiriendo todas estas herramientas que van a su vez a incrementar su preparación, ¿sí? Su asimilación de estas herramientas, de estas técnicas para que a través incluso del autoaprendizaje, del conocimiento y la adquisición de vocabulario más amplio, ustedes puedan tener un desenvolvimiento mucho más eficiente y eficaz al momento de transmitir sus ideas. La tipología de la oratoria. La oratoria se clasifica en dos grupos importantes, según el tema y el ámbito profesional y según la manera del orador. Según el tema y el ámbito profesional, esta se clasifica con las personas que tienen un mismo trabajo, un conjunto de búsquedas realizadas, pero eso no se realiza sin la presentación de resultados. Dentro de ella vamos a observar varios ámbitos en los cuales se emplea y se utiliza la oratoria. La oratoria social, que es una oratoria sentimental, porque toca el lado de los sentimientos, está dirigida a las grandes asociaciones humanas, ¿sí? Paréntesis, las manifestaciones, las ceremoniales. La oratoria pedagógica, que prácticamente es lo que nosotros desarrollamos en el transcurso de clase. La transmisión de los conocimientos es una rama didáctica o académica. La oratoria forense es una rama que se enmarca en el lado jurídico para exponer con inmensa claridad las leyes judiciales y mucho más en este sentido en el ámbito penal también. La oratoria política, que es algo que nosotros podemos observar de manera permanente en diversos escenarios en nuestra vida social. Es una rama en la que habla sobre todos los sujetos o debates que tienen relación con los gobiernos, que usan para convencer a los votantes, para atraer a la gente para votar. La oratoria religiosa, que es una oratoria que tiene relación con Dios, utilizando los libros religiosos como afirmación de los asuntos y opiniones sobre los temas de fe y religión utilizados por los especialistas en la religión. La oratoria militar es una oratoria propia de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Su primordial propósito es motivar el amor a la patria, y estos discursos militares son leídos y la gran mayoría de las veces son espontáneos. La oratoria empresarial, que es usada en el ámbito de los negocios, que es aplicada para las personas que venden, ¿no es cierto? La oratoria deliberativa, su objeto es el debate, que ocurre en las reuniones, en que suelen reunirse los hombres para acordar voluntades o contrastar opiniones. Y la oratoria artística, que su materia primordial es crear la belleza, incluso la voz, porque toca el lado espiritual de los oyentes. ¿Sí? Tenemos una segunda clasificación según la manera del orador. El orador frente a un público mantiene algunos principios que favorecen su presencia en escena pública y puede transmitir su idea de manera individual, es decir, solo, a su público hablamos solo y utilizando un vocabulario claro y en la mano de todos los oradores, y en manera cooperativa, que es en la que toma de una decisión de forma como, es decir, transmite con la ayuda de los demás. Las normas clásicas de la manera individual hacia la conferencia, que está dividida en 3 puntos esenciales. Una simple conferencia, que es la exposición de un tema, pero el oyente no puede formular preguntas porque esta última está bajo de un tiempo fijado. La conferencia con preguntas, que es la exposición de un tema, debe ser más breve para que el oyente pueda formular preguntas sobre un tema dado. Y en esta conferencia existe un moderador, es decir, una persona que va a ir verificando el cumplimiento de las directrices debidamente establecidas. Y la conferencia en entrevista, que es la exposición de un tema en algunos ámbitos tales como la radio, televisión, con una forma breve en una formulación de las preguntas bajo un tiempo simple. Entre las normas clásicas de la manera cooperativa, bien con grupos, son la conversación, la entrevista, la asamblea, la mesa redonda, el simposio, el debate. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. La oratoria es el arte de hablar buscando alcanzar el convencimiento del público al cual va dirigido. La retórica es la combinación y aplicación de puntos que nos permiten alcanzar el propósito de la oratoria, que viene a ser convencer, ¿sí? Atraer, llamar la atención. La elocuencia, a su vez, es la forma de estilo mediante la cual transmitimos información o un mensaje al público. Sin más, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención.